Buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos de nuevo a una nueva clase de comunicación. Quien les habla, su profesor Ulises Oria. En esta oportunidad estaremos abordando la temática registros lingüísticos. Acompáñenme. ¿Crees que la lectura facilite la comunicación? Interesante pregunta, ¿verdad? Leer ayuda a ampliar el registro lingüístico. Comenta brevemente. En el colegio, en la calle, en el ómnibus, en la bodega, en el cine, en el teatro, en el mercado y en muchos otros lugares que frecuentamos, realizamos conversaciones o diálogos. En ese intercambio comunicativo empleamos diferentes registros lingüísticos, según la circunstancia en la que nos encontramos. Cuando hablamos de registro lingüístico, hablamos de las diversas formas en las que nosotros nos comunicamos dependiendo de la situación. Es decir, cuando nosotros estamos en el colegio, hablamos, ¿verdad? Utilizamos un lenguaje formal, ¿verdad? Porque estamos en el colegio, debemos evitar las jergas y ese tipo de palabras. Pero cuando estamos hablando en familia, utilizamos un lenguaje coloquial, cuando estamos con amigos, con familiares, ¿verdad? Y generalmente aquellas personas que carecen de un vocabulario bastante amplio, digamos, tienen un vocabulario bastante empobrecido, utilizan un lenguaje netamente vulgar, ¿ok? Veamos el siguiente ejemplo. No, oh, no lo creo. Dice que cada uno expresa su asombro de una forma distinta. De eso vamos a hablar acá. Recordemos que para comunicarnos hablamos de diferentes maneras, dependiendo de la situación. Como ya les dije, cuando estamos en un restaurante, vamos a manejar el mismo lenguaje que utilizamos en casa cuando estamos con familiares o amigos, ¿verdad que no? Utilizamos un lenguaje mucho más educado, que es el lenguaje formal, ¿ok? Veamos el siguiente ejemplo. Vemos un señor que está vendiendo en el mercado, en la tienda, ¿verdad? A una señora y a una niña. Y le dice al cliente, señor, aquí tiene su líquido y sus galletas. Son 3 solcitos. Fíjense esta frase. Vamos a enfocarnos en esta frase, 3 solcitos. Veamos el otro ejemplo. Buenas tardes, mi nombre es Michael Seyman o Simon. Hoy vamos a conversar sobre la comunicación tecnológica. Fíjense que a diferencia del anterior, comienza presentándose porque va a dar a conocer una exposición o probablemente esté en una conferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Presten mucha atención. Fíjense que acá el lenguaje es muy informal, ¿verdad? Porque estamos con personas, estamos vendiendo y de repente esas personas no van a manejar ese vocabulario tan tecnológico, ¿no? Utilizamos un lenguaje coloquial cuando vamos a estar en ese tipo de lugares como mercados, tiendas, ¿verdad? Pero cuando vamos a presentar una ponencia, una conferencia, presentar un libro, una temática en particular, debemos utilizar un lenguaje formal. Dentro del lenguaje informal tenemos el lenguaje coloquial y el lenguaje vulgar. De estos dos, el que está utilizando acá el señor es el lenguaje netamente coloquial por el uso de diminutivo. Recuerden que una de las características del lenguaje coloquial es el uso excesivo de diminutivo y aumentativo. También el uso de elipsis, ¿no? Aquellas palabras que se omiten para porque son parte del habla coloquial de un pueblo. Por ejemplo, yo no digo voy para mi casa, sino que digo voy para la casa, ¿verdad? Cuando utilizo este tipo de elipsis, omisiones de la R y la A, es para utilizar un tipo de lenguaje coloquial. Y definitivamente aquí estamos frente a un nivel de lenguaje formal de tipo científico o académico, porque está haciendo un uso del lenguaje bastante culto, ¿verdad? Un lenguaje culto definitivamente. Entonces tenemos dos niveles acá de lenguaje que estamos manejando. El nivel de lenguaje informal de tipo coloquial y el nivel de lenguaje formal de tipo culto. Construye tus aprendizajes.
Comenta acerca de las siguientes o de las imágenes presentadas. Establece diferencia entre ambas imágenes. Define qué es el registro lingüístico según las diferencias establecidas. Recordemos que el registro lingüístico se refiere al uso del lenguaje. Recordemos que la palabra lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para poder expresarse en diferentes situaciones, ¿no? Esta puede ser oral o escrita, sobre un tema determinante, en la que los participantes lo hacen con una intención comunicativa, es decir, con un propósito. Cada ser humano que comunica algo lo hace con una intención comunicativa. A esa intención comunicativa se le conoce también con otro nombre, con el nombre de propósito. Entonces recordemos que el registro lingüístico se refiere a ese uso particular que nosotros le damos al lenguaje dependiendo del contexto, del momento en el que estemos para este momento. ¿Ok? Existen, según la RAE, una definición bastante completa de lo que es registro lingüístico. Para la Real Academia de la Lengua Española, el registro lingüístico se define como aquel modo de expresarse que se adopta en funciones de las circunstancias. Es decir, según la RAE, es la forma que nosotros tenemos de expresarnos dependiendo de en qué momento, en qué situación o contexto nos encontremos. Totalmente completa porque es cierto, de eso se carga el registro lingüístico, de las diversas formas en las que nosotros nos expresamos dependiendo de cada lugar. Como ya les dije, en el colegio utilizamos un lenguaje, con nuestros amigos utilizamos otro tipo de lenguaje familiares y definitivamente aquellas personas que de alguna u otra forma no estudiaron o definitivamente tienen un nivel muy bajo en el lenguaje, utilizan un lenguaje de plagado de mucha jerga, que es un lenguaje, generalmente es lenguaje vulgar. Tenemos tres tipos de lenguaje: el habla culta, que este pertenece al nivel formal del lenguaje, ¿no? El habla culta. El habla coloquial, que pertenece al nivel informal del lenguaje, ¿verdad? En este habla coloquial tiene varias características, ¿no? El uso excesivo de diminutivos, ¿no? Solcito, ceñito, ¿verdad? Para expresar una idea, ¿no? Y también el uso de elipsis en algunas palabras, como por ejemplo, de decir para, digo para la casa, ¿no? ¿No? Recordemos que no debemos confundir coloquial con vulgar. En el coloquial utilizamos mucho eh, lo que son barbarismos, sobre todo aquellas palabras que omitimos, ¿verdad? Que son parte de la cotidianidad, como ya les dije, ¿no? Utilizando diminutivo, ¿no? Solcito, en algunos casos aumentativo, por ejemplo, golazo, grandazo, ¿no? Esas frases forman parte del habla coloquial de las personas. Finalmente, el habla vulgar. En este habla vulgar prevalecen el uso de jergas por parte de los hablantes, ¿no? Más adelante vamos a ver varios ejemplos. Vamos con el habla culta. Veamos el siguiente ejemplo. Atraviesan por un momento favorable. Fíjense el término favorable, ¿verdad? De repente, en otro contexto, no me hubiese expresado de esa manera. Épale, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí más o menos, ¿verdad? Nos expresamos de esa forma. No decimos atraviesan por un momento favorable. Cuando hablamos de esa forma, estamos utilizando un nivel culto del lenguaje, ¿no? Finalmente, este uso es muy formal, con vocabulario amplio, ¿no? Porque la persona que hace uso del lenguaje culto o del habla culta es porque maneja perfectamente el uso del lenguaje. Aquí tenemos otro ejemplo. En la forma en la que se expresa el médico hacia su paciente, vemos también una formalidad y un nivel bastante avanzado. Sobre todo cuando estos médicos o especialistas, bien sean abogados, de cualquier especialidad profesional, en el caso del médico dan diagnóstico, en el caso de los abogados, los términos de litigar, penal,
jurídico, son términos netamente que pertenecen a una carrera y que forman parte del lenguaje culta o del habla culta. Veamos el ejemplo este. El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Es una forma bastante formal en la que se dirige este médico hacia su paciente. Sin embargo, de manera muy jocosa, este le responde no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Es, es una forma, una conversación jocosa, pero que nos muestra un nivel culto por parte del médico, ¿no? Tenemos el habla coloquial. Definitivamente, a diferencia del culto, eh, utiliza este tipo de palabras, ¿no? Estoy aguja, habla P, el famoso OE, y generalmente lo usamos con familiares, con vocabulario bastante sencillo, ¿no? Aquí tenemos algunas expresiones típicas del lenguaje coloquial. ¿Qué quiso decir? No sea malito, vemos aquí la presencia de los diminutivos, ¿se dan cuenta? Y si vamos al cine en vez del teatro, al teatro, ¿no has visto la tele? Fíjense que en el lenguaje coloquial se omiten algunas palabras, no se dice televisor, sino que dice tele, ¿no? Ese proceso se llama elipsis, cuando omitimos eh, a una palabra cierta cantidad de letras para simplificarla, en este caso, en cuatro, ¿no? No decimos televisor, sino que decimos, recortamos y decimos tele. Estuvo de lujo, cambia esa cara, buenísimo, que está, ¿ves? Belísimo, acentuado, diminutivos y aumentativos. Venga para acá, mija, mija. Fíjense esta frase, mija. Por favorcito, aquí tenemos de nuevo la presencia del diminutivo en el lenguaje coloquial. Hijito, de nuevo el diminutivo. Solcito, un solcito nomás. ¿Eh? Esa frase es muy, muy peculiar acá y forma parte del lenguaje coloquial. El vulgar de ninguna manera debe confundirse con las palabras altisonantes. Entiéndase por palabras altisonantes las vulgaridades o palabras fuera de tono, ¿no? Que a veces algunos estudiantes suelen en determinadas situaciones usar, ¿no? Que no es correcto, ¿no? El habla vulgar se refiere a aquel lenguaje bastante empobrecido por parte del hablante y que generalmente está plagado de muchas jergas, ya que desconoce del lenguaje formal y comienza a utilizar el jerga como un mecanismo de comunicación con sus personas que lo circundan, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, voy al ajato de mi viejo y su uso pertenece definitivamente al nivel informal porque es un vocabulario bastante pobre por debajo del estándar. Aquí tenemos un ejemplo de muchas frases o jergas peruanas que forman parte del lenguaje vulgar, ¿no? Habla causa, la firme, espera un toque, arranca, estoy aguja, pasa piola, ¿no? Ese tipo de frases o de jergas utilizadas por parte del hablante peruano forman también parte de lo que es el lenguaje vulgar, ¿no? En algunas veces combinados forman parte del coloquial. Observa detenidamente el ejemplo. Fíjense que aquí tenemos tres situaciones comunicativas distintas. Cada una expresa un nivel de lenguaje diferente. Analicemos la primera. Dice, ¿qué habrá sucedido? Hijo, vamos rapidito. Fíjense aquí el diminutivo. Rapidito. A la casa. Sí, hijito. Sí, hijito. De nuevo la presencia del diminutivo. ¿Qué nivel será? Ya lo saben porque lo acabo de explicar, ¿verdad que sí? Luego tenemos otra situación comunicativa en la de este oficial está enviando un reporte, digamos, a su comandante, a su jefe, la comandancia. Dice así, comandante, informo que no fue fortuita nuestra llegada a esta ubicación. Estamos resguardando la salida de los menores. Fíjense que acá está utilizando términos bastante avanzados como fortuito, resguardando, ¿verdad?
y utiliza un lenguaje bastante formal. Entonces, ¿a qué nivel de lenguaje pertenecerá entonces? Sin embargo, acá vemos una conversación, la tercera situación comunicativa entre estas dos mujeres que forman parte del común denominador, están vendiendo. Recordemos que no es un secreto que en Perú eh, la principal actividad económica es el comercio y la mayoría de las personas conviven o viven de la venta. Vemos esta, me imagino que es una clienta por el contexto situacional y esta sería la persona que está vendiendo. Pero acá hay una cercanía, hay una familiaridad muy conocida. Pero también vemos un nivel de lenguaje bastante pobre por parte de la señora. Fíjense lo que dice. Carmencita, ¿y qué hace ese tombo acá? Acá la palabra mágica sería tombo. De repente te dice, profesor, pero tiene diminutivo, puede ser coloquial. Exactamente, pero al utilizar esta jerga con tombo definitivamente pasa a ser un lenguaje informal de tipo vulgar por el uso de este tipo de jergas o palabras, frases que de alguna u otra forma no forman parte, ¿no?, del lenguaje estándar o culto del castellano. Sin embargo, sí forman parte de la tradición, de la forma particular en que un pueblo se expresa, en este caso, el pueblo peruano, o algunos de los habitantes del pueblo peruano. Aquí les hice como un resumen para que no nos quede ningún tipo de duda con respecto a los niveles de lenguaje. Tenemos el habla culta. Cuando hablamos del habla culta, hablamos de, definitivamente, comandante, informo que no fue fortuita nuestra llegada. Esta pertenece al nivel culto del lenguaje por la forma de los términos tan formales utilizados. Aquí tenemos el habla coloquial, definitivamente, la forma como la mamá se expresa con su hijito, ¿verdad? El uso desmedido de estos diminutivos, ¿eh? Forman parte de un lenguaje coloquial o del habla coloquial. Finalmente, el habla vulgar. Aquí tenemos el uso de jerga de manera desmesurada, muchas veces combinada con algunos diminutivos, pero forman parte definitivamente del habla vulgar, que repito, no necesariamente está vinculado o relacionado a la forma de utilizar palabras altisonantes fuera de tono, ¿no? Recordemos que en la comunicación hay diversas formas en las que nos podemos comunicar, bien sea a través de una conversación, que es la acción y el efecto de hablar familiarmente con varias personas, o a través de un diálogo, que es una conversación entre dos o más personas que alteradamente manifiestan sus ideas o afectos, presentan un tipo de regla. Sería un nivel informal y sería un nivel más formal en la parte de la comunicación. Recordemos que ambas tienen una intención comunicativa. Son las condiciones para una buena conversación. Tener una intención comunicativa, por supuesto. Quien va a emitir un comunicado, una información, bien sea un amigo, un familiar, en el colegio, en una exposición, debe plantear cuál es su propósito, ¿no?, en esa situación comunicativa. No faltar a la verdad, debe ser auténtico, debe ser veraz, ¿no?, y honesto en la información. Debe dejar de lado la agresividad verbal, definitivamente. En una conversación no podemos manejar lo que debemos mantener un dominio, un control de la agresividad y finalmente me parece que este es muy importante, saber escuchar. Muchas personas que se comunican no saben escuchar o no están dispuestos a escuchar a la otra persona. Quieren sobresalir siempre y dejan a un lado, digamos, a las personas que está hablando, y esto es una falta muy grave, ¿verdad?, para que la comunicación se pueda establecer de manera muy eficaz. ¿Cuáles son las condiciones para un buen diálogo? Hablar en tono adecuado, especialmente, porque estamos en un diálogo mucho más formal, porque se planifica. No hablar todos a la vez, respetar los turnos, saber escuchar antes de responder, esto es muy importante, defender las ideas de forma adecuada. Finalmente, me despido con este mensaje. Es necesario respetar el punto de vista del interlocutor. Aquí
se maneja un valor implícito como lo es la tolerancia. En la medida que yo aprenda a respetar las opiniones de mis compañeros, en esa medida todos aprenderemos a valorar y la comunicación será mucho más fluida y eficaz. Debemos respetar los puntos de vista de todos porque todos pensamos de manera diferente, pero todos los puntos son válidos en una conversación o en un diálogo. Finalmente, no me queda más que darles las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de comunicación. Para mí siempre será un placer, un honor guiarlos en este camino con el encuentro con los aprendizajes. ¿Quién les habló? Su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere.